bim chanamri katioshich ke knihel kachilar che kerhakam kachek paso akche reshet shetopar shujan katalot qob jiwan rahaushik ta tikishpetak chubir kibani qob chila kamal wekib kanihel rahaushik kotong che kait punto sino que rahaushik penis khan pero achom qob chila kibani qob imuneher wuchila shikarar rahaushik watama cher neher shetush neher tibna acercar hunch que puntos tibnani qob rahaushik kutbe che kait qob chpam manifestación ri y que va a seguir hasta que renuncien a Junacri. Shere ko instituciones regobierno, Shakaraki Arbishikshan, que el campo acta, que van a tomar represalias chiquian, y Wetam Kaunakil, lo primero, Cheren que van a participar, que están despedir Kishkan, y no Uchla. Un es rek camón, recatenimit, igual era que van a despedir con un acta, shel canchel camón, las autoridades Chichomá, igual era que van a despedir la chiquip, como cacamar, con copia, ren acta la, y cacamaná, que denuncia Ministerio de Trabajo para que van a reinstalar Famlikichak. Para que Castichla a partir del día lunes. Grigyon Canajel Gural Catol Cati y Sharmal que igual para que ya can. Shakarab Castilan, Kakasha un comunicado aquí requisitir Renegel Criar Bishikchan. Renegel Kabila Chiri, Elat Kutun Pungula y Elat Raujik Kanan Kachilat. Mahchetak porque Wakashan Shacho Shekipetsa. Chiril, Kamlavik Bay, Renegel Chetakri, Alcaldía Indígena de Zacapulas, Akche Aher Taktin Chilat, Kelar Kausekanan, Ela Kinyar Bishikren, Ishkara Katonosto Chiwan, Mekistak Kosh, porque Pueblo Unido. Es importante reiterarles a todos los que integran el Ministerio de Salud, el Magisterio y todos los que tienen algún puesto con el Estado, pues básicamente lo que nos informaba Miguel Pajarito es que hoy se estará suscribiendo el acta para respaldar y que no haya despido alguno. Y si lo hubiera, pues todas las comunidades representadas por sus dirigentes estarán respaldando a todos los integrantes de estos ministerios. Así de que al Magisterio Zacapulteco y al Ministerio de Salud y toda entidad del Estado, hoy se ha dado esta información. Quería resaltar esta parte para que sigamos unidos a esta lucha social. Vamos a continuar, Bélica, con el programa que hoy nos han entregado, porque hay algunos puntos que abordar aún. Chakaskheri shbitahik, arewar kapinem kawagatem, makhel kanok pawatlal. Ten shok mahtahik, rikatlal takin kabini ke wagatik prakom rangap, yar kikh pitnaksik, tiyog sikay sigit mut sakera kabe, irumal ne of awatanim. ¡Och decidido pueblo! ¡Hasta que renuncie! Querido Bantajik, autoridades con sus auxiliares y de otras asociaciones, que en especial las comunidades grandes, que pedir autoridad rural, en especial Sununul, Parrashtut y otras comunidades grandes, y también que Pech ni Malaj Conogel. Como autoridad, Rajoshik van a poner orden por el Cacamón. Rajoshik van a respetar la autoridad, la vara, en especial cubrir nuestro alcalde indígena, Rituktuqueros, que van a respetar y chicojor orden. Cuando que sean respetuosos y más bien chivich que el Cacamón, que van a unir a esta causa, a esta manifestación pacífica. Mechoch taqatkoj, shakikah och, arewar kachlal que van a renunciar y copacalik, arela que quiar bishik. Och decididos, pueblo unido jamás será vencido. Pueblo unido jamás será vencido. Los que estamos atrás vamos a escuchar esa unidad de voz, todos vamos a escuchar.
cortesanas allá al fondo. Vamos a escuchar la voz. Vamos a escuchar esa voz de una sola voz que dice: ¡Pueblo! ¡Pueblo! Y todos decimos: ¡Pueblo unido jamás será vencido! ¡Pueblo unido jamás será vencido! Aplausos para todos nosotros los combatientes de este día que luchamos y mostramos también nuestra lucha y nuestra resistencia. Vienen las conclusiones de parte del doctor Ramírez del Centro de Atención Permanente EICAP, a dar entonces las conclusiones respectivas de este gran encuentro histórico. Doctor, bienvenido. Buenos días a todos, es un gusto saludarlos, estar acá con ustedes en este movimiento. La verdad es que vamos a decirles a ustedes las conclusiones. Primero, a todos los alcaldes pedirles que pasen firmando y sellando el acta que se está suscribiendo. Segundo, respetar los horarios de cierre, de apertura y de cierre de los puestos, respetar a todas las personas, respetar las ambulancias, respetar a todo el personal. Al personal de salud y el magisterio le pedimos también respeto para cada una de las personas que están en los puestos. Por favor, todos debemos respetarnos. Y por último, respetemos también los puntos acordados de bloqueo. No esperamos que no se subdividan, que no estén haciendo puntos por separado de bloqueo. Dijeron ya cuáles son los puntos y esos puntos serán los respetados, por favor. Muchas gracias. Tenemos ahí entonces ya las conclusiones. Me parece que hay alguna otra información, Bélica. Autoridades de los diferentes puntos de bloqueo. Y también que está bien que está uchola. Como cachelal, retzil kanima, kalash per kanima, kikiar que topanik, ya sea junesca fresco, agua pura, rascuaco kikiar que sipipal, chipnatokop, arela asha. Cojon comisión, kikipano, chinacuajón, crackuyao sipipal, coordinación con alcaldía indígena y también lo kibilawa, sigre que kashik, aregua, ruk refrigerio, ruk refresco, horchata, agua pura, surri, kibilo. Guakibilo es que la cachlal, o canimaco, kikiyar kitobanik. Lo que allá, lo que toquib, arela con aviso que ya no. A las personas quienes tienen pues el buen deseo y el corazón de poder estos días organizarse y poder dar algún refrigerio, pedimos a ustedes que puedan abocarse a la alcaldía indígena. Ya las autoridades acá en el municipio de Zacapulas, y vemos cómo pues diferentes personas que han sido parte de este movimiento pues se han organizado con tiempo, porque han preparado de repente esa refa, ese desayuno, y hoy pues buscan la sombra, buscan un lugar donde ubicarse y poder disfrutar de un desayuno o lo que ya han preparado en esta oportunidad. Estamos pues casi llegando a las conclusiones finales de lo que se está llevando el día de hoy, y pues escucharemos si se quedará expedito este espacio o quedará como siempre pues los pasos ya con los puntos, mejor dicho, ya conocidos ahí para el bloqueo correspondiente. Estamos nosotros de este lado, están los compañeros también con una toma ahí donde están los líderes de la alcaldía indígena. Queremos llevarle pues todo lo que acontece, no solo en el punto donde está el movimiento directamente, sino que también lo que pasa en los alrededores, porque vemos a la gente que obviamente con este sol a esta hora de la mañana pues hay necesidad de buscar la sombra. Los amigos han venido preparados con su gorra, con su sombrero, han venido con sudaderos, hay para evitar el sol, evitar quemarnos también la piel, los brazos, el rostro, pero con la alegría de poder estar acá para que la gente, como lo hemos dicho durante todo el recorrido, que la gente o que los diferentes municipios, departamentos se den cuenta que Zacapulas está unido, y pues vamos a
a dejarlos entonces ahí con imágenes. Estas imágenes que se ven ahí, como los amigos están organizados, como ellos también ahí pues están descansando en la cinta asfáltica, esta que a diario pues es vía donde pasan cientos y cientos de vehículos de diferentes tonelajes acá en esta carretera que conduce pues ahí hacia lo que es el departamento de Huehuetenango, Aguacatán, Río Blanco, viniendo de Huehue para acá, y también pues la que nos conduce hacia el norte del departamento y también hacia los departamentos de Cobán, de Petén. Entonces esta vía hoy se ha tomado como un lugar de descanso porque la gente aprovecha ese momento en el que se están tomando decisiones importantes, busca la sombra, se acomoda, descansa un momento, agarra su teléfono celular, ve la transmisión de Tujal Radio, de TV SAC, de Radio Santo Domingo y no se pierde la noticia, no se pierde el acontecer de lo que se está llevando a cabo. Entonces es como observamos ahí o hacemos este pequeño recorrido de cómo pues se está llevando a cabo. Vamos a dejar el cambio con los compañeros para poder escuchar entonces ahí en la cámara que está donde están las autoridades indígenas. Lo que es camión de gasolina, verduras, ishim, gas, agua pura, emergencia, arela o modo. Ahora cuando pues ahí están las autoridades. La autoridad de los 11 cantones de Chupacay ya se que también. 11 alcaldes auxiliares, 2 chicotes, quiquilló a cada uno. Eso ya es un ley y que acaban respetar, ya que acaban respetar aquí. Y comunidades, por favor, los puntos de bloqueo que van a respetar aquí. Otro modo que la abrir ya es porque no es un juego, sino que es una lucha por nuestro país de Guatemala. Así es, señores, que ya que no bishik, que por favor Uchanemri ya quisek, Uchanemri, todos los alcaldes auxiliares, representantes de las instituciones, Cajapeapan Chiribek o un cancha sintética, una reunión y que van a firmar el acta y cada comunidad se les va a entregar una copia del acta, lo que estaban ustedes escuchando. ¿Para qué sirve? Para que tú, porque un ojo chanim, con tu conocimiento, saber, el alcalde auxiliar va a tener su respaldo por las autoridades de los 48 cantones y tanto como la alcaldía indígena de Tecapula, haré la que como usted haré, señores, haré la información Shacatabik, donde los puntos de bloqueo, por favor, señores, y haré ya que es actividad. El horario 6 en punto para las 3 en punto, ni más ni menos. ¿Está bien? Ahí estamos. También que van junito o aquí viene una ambulancia pues para eso están las autoridades. Las autoridades son los que mandan. Con todo respeto, acá pues me están informando que también los maestros, ellos están de 6 a 3. Centro de salud también están de 6 a 3 también, compañeros. Estamos en esta lucha, ahí estamos, y todas las instituciones también están de 6 a 3 también. Estamos presentes en esta lucha y ahí, muchas gracias.
Vamos a reiterar los puntos, Bélica, antes de que se nos vaya eso, por favor, para darle información a todas las personas. ¿Cuáles son los puntos de bloqueo? Vamos a indicar cuáles son los puntos de bloqueo para poder organizarse, especialmente en esta ocasión. Rajaushik Asha Cheche Kakowicha, Mampo Castilan, que el agua que can duda. Punto número 1, salida Cunén, gasolinera María Isabel. Eran punto 1. Punto número 2, Chupajay, salida hacia San Andrés. Punto número 3, Chuchún. Punto número 4, Chubil. Punto número 5, Rancho de Teja. Punto número 6, entrada a Parrashtut, Salinas y todas las comunidades allá arriba. Y punto número 7, Pie del Águila, después del puente, entrada a Guantajau. Ahí es donde nos vamos a concentrar todos. También invitar a todas las autoridades que cada uno nos vayamos controlando qué comunidades no están participando y ejercer presión entre nosotros, porque al final esto es un tema de pueblo, es un tema que nos tenemos que colaborar todos unos a otros. Muy bien, ya están nuevamente los avisos, los puntos de bloqueo. Ahora, Huechanim, Huescayao, Bishik, Chech, en cuestión, Rech Comisión, Rech Huaquiuló, autoridades en diferentes puntos, Huaquiuló, Comisión, Kiepe, Kijacri, Kiepe, porque haré huerca autoridad, Kiepe, que ya visitas a los puntos de bloqueo, número 1. Ahora, Huechanim, cuando Kikisik, Rugreca firma, Rugreca Tapal, Kipani Tokop, Kofe, Kostel Hik, Percachoch, Huechanim libre. Chuec libre, domingo libre, hasta lunes, Ojmatajik nuevamente, con los puntos de bloqueo. Día jueves libre, Arela quitó, para que Jalak Saque, Ojatijo, Corcachucap, Ojpetec, Osiquirik, Yacarraca, Cachi, y también que Camlo Cocabara, Miyanca no choca, Ojpetic ni Malaja no gel. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces Arewa Quiñao Bishik. Otra de la recomendación, Kimipe Kashlan, para todos nuestros hermanos y hermanas quienes deseen pues colaborar con un refrigerio, han escuchado los puntos de bloqueo. Por favor, si tienen esa buena voluntad, también visitar esos puntos de bloqueo. El espacio está cedido para ustedes, solamente es la coordinación con la alcaldía indígena. Así que también pedimos a los compañeros maestros, a todos los del CAP de las instituciones que tenemos un sueldo. Primero dejar que las autoridades reciban su refacción. Es la voz de la alcaldía indígena que pide, porque ellos no devengan un salario y tienen esa lucha. Ishnapeki van a recibir Huaquikamlok, ya sea agua pura, bolsita, Kafyoshnok, porque haré la cala explicanima. Ishnape, Kishnabiki Kama. Wakiulo Kachlal Poruchak, Wakiulo Kachlal Pola con sueldo, Are Kibichi Vietna, Ojo Nabe, quizá porque haré la chiquibir, autoridades indígenas, y sí, porque la lucha es de todo el pueblo. También que van a acompañar con chic autoridad, que está junto con desde Chanim, y lunes en adelante, Recames, Sakayaknok. Que ya que no porque espacio, que la cospetic, que la costalajik, para que tú, de que corja principios, corja valores, corja educación, haré el agua, que las bolsas, agua pura, mojesta, y bien, chicos, hoy orden y normas, pero con hambre, casi, mi capancas, chakip, haré las recomendaciones que ya huechanim. Muy bien, así que esas son las recomendaciones que se nos ha dado para poder darlo a conocer, José. Bueno, llegamos al punto de acuerdos y compromisos y acciones a seguir, me parece que es. Bueno, entonces es la invocación de cierre a cargo del párroco de este municipio de Zacapulas, el padre Antonio
Sarat, vamos a escucharle también. Muy bien, querido pueblo de Zacapulas, levanten la mano. Escuchábamos estos días que estamos solo unos cuchitos, como dicen por allí, estamos por allí, pero se confundieron, porque todos estamos aquí reunidos. Todo el pueblo de Zacapulas se está expresando porque no están de acuerdo con esa corrupción. ¡Afuera los corruptos, señores! Señor presidente, ¿por qué le estás echando la culpa al pueblo por esa situación? ¿Acaso no es usted el culpable de esas manifestaciones? Señor Yamaté, en verdad, estás poniendo a Guatemala en vergüenza, porque a nivel internacional ven esa incapacidad. ¡Qué triste! ¿Por qué le estás echando culpa a otro si eres el responsable? Usted es el quien eligió a esa señora que ahora traicionó el pueblo. Así es. Qué lamentable. Está en sus manos. Los 48 cantones, los que están en resistencia ya en la capital, están esperando esa respuesta, la renuncia de esos corruptos. Así es, señores. Mandamos también un saludo para los representantes de los 48 cantones y alcaldías indígenas. ¡Ánimo, hermanos! ¡Ánimo! El pueblo también está con ustedes porque son los representantes de nuestro pueblo de Guatemala. Así que no nos desanimemos hasta que haya una respuesta. Lo que el pueblo está exigiendo, pues todas las carreteras serán ya liberadas. Pero mientras que si no hay una respuesta, pues el pueblo sigue en resistencia. Así es, señores. Nosotros ya nos hemos unido. El pueblo de Guatemala se ha unido. Nos hemos dado cuenta también, gracias por Salud, que también aquí en Zacapulas y a nivel nacional se están uniendo a esa lucha. Somos los testigos, también el magisterio, también la Policía Nacional. Nos llama la atención de que cuando comparten un pedacito de pan, pues allí con los hermanos de la policía. ¡Qué bien! Porque la Policía Nacional son también hijos del pueblo, son nuestros amigos, son nuestros hermanos. Y también, vean, también el Ministerio de Salud, allá en los pueblos, allá en los municipios, muchos se están unificándose a ese esfuerzo. Porque claro, a veces a ellos les hemos exigido, pero no son ellos los responsables. Usted, señor Yamaté, es por su corrupción, es por su gobierno, es que Guatemala está sufriendo. No hay medicina, se están muriendo niños, jóvenes, personas de la tercera edad allá en los hospitales por su corrupción también. También la Policía Nacional. Vean, queridos hermanos, un sueldo muy bajo también. Y vean dónde se duermen los hermanos. No hay nada, están sufriendo. A veces se han quedado sin gasolina, se han quedado sin llantas. Qué triste en verdad, vergüenza. Qué vergüenza ese señor Yamaté. Yamaté, tenga conciencia. Un día que te expresaste ante el pueblo y dijiste que ibas a atender el pueblo y ahora estás traicionando el pueblo. Qué triste. Ahora eres el culpable, por eso
en las gasolineras se están quedando vacías. Hay muchas personas que están muriendo. Qué triste, en verdad. Por eso nosotros agradecemos también la presencia de los representantes del PDH con nosotros y otras personas que se han unificado. Somos un pueblo, tenemos que luchar. La iglesia, la parroquia de Zacapula también se ha unificado a esa lucha. Iglesias evangélicas aquí están también. Todos estamos aquí reunidos. Nosotros exigimos la renuncia, como lo están exigiendo los compañeros allá de los 48 cantones como representante, la renuncia de esa señora Consuelo Porras, la renuncia de ese Rafael Curchiche, la renuncia de Freddy Orellana, y todos los que tienen que salir de allí, los corruptos se tienen que salir, porque esa es la penitencia, esa es la exigencia de un pueblo, no es de solo un grupo como ustedes dicen. Así que nosotros aquí vamos a perseverar en esa resistencia. Nosotros como pueblo, por favor, en los puntos de resistencia no tenemos que provocar problemas. Cuando vemos que hay un grupo que empieza a provocar problemas, no están con nosotros. Y nosotros, por eso, ya lo decían allí los compañeros, hay que respetar la autoridad. Tenemos que respetarlo, no violencia. La manifestación pacífica no es de violencia, es de escucha, es de comprensión, es de lucha. Y por eso agradecemos también a los que hoy están aquí presentes, quienes están dando a conocer siempre su expresión, que estamos totalmente en contra de la corrupción. Empecemos desde nuestro municipio. ¿Por qué hay plazas fantasmas, señores? En el departamento, ¿dónde está el señor gobernador? ¿Dónde a nivel nacional? ¿Dónde están esos diputados? ¿Están con nosotros? ¿Se están pronunciando ahora? Nadie. Y ese es el descontento del pueblo, señores diputados, del Quiché. Qué triste, en verdad. El pueblo de Zacapula se ha levantado como otros pueblos. Y esa manifestación pacífica es a nivel nacional. Así que, pueblo de Zacapula, nosotros tenemos que luchar, tenemos que perseverar, tenemos que buscar la democracia. La democracia es el bien común, es la igualdad, es la justicia. Y no son las mentiras, no son los robos. ¡Fuera los ladrones, señores! Y por eso les decimos, desde nuestras autoridades, de nuestras comunidades municipales, a nivel departamental y a nivel nacional, el pueblo se ha levantado. Piénsalo muy bien, porque el pueblo ya nos está dejando hoy en día. Fuerte aplauso para ustedes, los que están aquí presentes, y muchas gracias, pueblo de Zacapula. Bueno, vamos a también, hay que manifestar, pero también hay que orar. Pidamos al Señor, porque Dios, quizá para nosotros las cosas es imposible, pero para Dios todo es posible. Y en nombre de Dios estamos aquí, iglesias, pues vamos a hacer una oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesucristo, te pedimos por nuestro país de Guatemala, por nuestro departamento del Quiché, por nuestro municipio de Zacapulas. Estamos pronunciándonos porque queremos la democracia, la justicia, el bienestar, el bien común para nuestros pueblos. Ayúdanos, Señor, y también te pedimos para que llegara un momento
que desde la conciencia de esas personas que les están llevando, que les están gobernando nuestro país, llegar a un momento que reflexionen, que desde esa conciencia puedan ellos también dejar el cargo, porque creo que este camino, esta misión no es para ellos, porque están llevando el país al barranco. Por eso te pedimos, Padre, perdónanos si tal vez entre nosotros como pueblo ya nos hemos insultándonos, nos estamos maltratándonos, pero hay culpables. Por eso te pedimos, Padre, que nos guíes. Gracias, Padre, por la vida de todos los hermanos y hermanas que les están aquí reunidos. Ayúdanos, Señor. Acompáñanos, Señor. Oh Cristo, acompaña a tu pueblo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, buenos días, hermanos. Y pues ya después de esta reunión allá en la cancha sintética, nos vamos a reunir de nuevamente con todos los autoridades. Solo las autoridades vamos a tener una conclusión, porque es importante que platiquemos, dialoguemos, analicemos qué hay que hacer, qué hay que decir. Muchas gracias. Fuerte los aplausos. Gracias al dador de vida por la oportunidad. Aviso una vez más de parte de la alcaldía, por favor, solo autoridades, los que portan la Sagrada Barda, irse allá en la cancha sintética, recto, ahí está, hay una casa de segundo o tercer nivel, ahí se va a reunir. Aviso de parte de la autoridad, todavía Mishpena, una firma de acta, Kikilo, Jorpa firma, entonces yo hago la firma del acta, Román abogado, Román autoridades, por favor, que la cancha sintética. Y también la transmisión de todo este recorrido el día de hoy en esta caminata pacífica. Quedará en este momento que se reúnan las autoridades de todas las 124 comunidades junto con la alcaldía indígena para luego también dar alguna información para toda la población. De esta manera es como nosotros junto a Santo Domingo TV, junto a TVSAC, Tujal Radio, hoy con todo el equipo nos hemos desplegado para poderles llevar a ustedes todas las imágenes del día de hoy. Yo me despido de acá, del Puente de la Libertad. Hacemos el cambio con los compañeros allá en cabina. Fidel Reynoso, la compañera Estela. Acá ha estado Daniel Santos, ha estado Julio Gómez, ha estado Nicolás, este servidor, Iván Santiago. Hacemos el cambio con ustedes, compañeros, y nos vemos siempre a través de nuestros medios de comunicación. Gracias a nuestro compañero Iván Santiago por este cambio y por el trabajo realizado por el equipo de Tujal Radio, de TVSAC y también de Santo Domingo TV. Hemos llevado esta transmisión entonces para que ustedes allá en casita estén en sintonía de todo lo que se está suscitando en el municipio de Zacapulas. Hemos escuchado las diferentes indicaciones que han dado nuestros líderes de las diferentes comunidades. Así que debemos acatar entonces las órdenes que ellos dan y también siempre resaltaban este valor fundamental que nos debe acompañar en todo momento, como lo es el respeto a nuestras autoridades, el respeto los unos a los otros para que esta marcha, esta lucha sea de verdad pacífica, sin violencia y sobre todo de manera voluntaria, en el que nadie esté obligado a estar, sino que simplemente le nazca en su corazón poder participar, ya que es una lucha que todos y todas debemos asumir en el municipio de Zacapulas. Así que gracias por habernos visualizado a través de las 3 plataformas. Será en un próximo momento en que les estaremos acompañando. Pase usted un bendecido día.